buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios por estos momentos. Gracias a Dios también porque me tiene aquí compartiendo con ustedes después de varios días. Qué bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes, acompañándoles en la dirección de el culto en esta noche. Y gracias a ustedes también por estar conectados y muy pendientes de la transmisión y por disponer este tiempo para honrar el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a cada uno de los hermanos que comienzan a conectarse muy juiciosos. Gracias por estar allí y porque sé que Dios tiene algo preparado en esta noche para nosotros a través de su palabra, y rogamos a Él que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Quiero invitarles, mis hermanos, porque sé que ya están preparados con la palabra de Dios, para que busquemos un salmo. Vamos al libro de los Salmos y nos vamos a ubicar en el capítulo 42. Salmos 42. Dice la palabra de nuestro Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Te damos gracias, Dios, en esta noche, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos como pueblo tuyo para honrar tu nombre, para glorificarte, para aprender de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos conectados. Gracias por sus hogares, gracias por sus familias, gracias por el sustento que has dado para sus hogares, por la fidelidad para con cada uno de ellos, por tu gran amor también. Gracias, Dios, porque nos permites cada día honrarte, glorificarte, y te pedimos que nos enseñes también a esperar en ti, en tu palabra, en tus promesas. Queremos poner este momento en tus manos para que en todo tú seas glorificado. Te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, mis hermanos, que Dios conoce nuestro corazón, conoce también nuestra condición, sabe de qué tenemos necesidad, conoce qué cosas hay en nuestra vida
Y sabemos que si pedimos algo, Él nos oye y que conforme a su tiempo y a su voluntad, Él responde a cada una de esas peticiones. Vamos a estar alabando a nuestro Dios, entonando un himno maravilloso, para que me acompañen mis hermanos. El 410, que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Volvamos a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y vamos a estar leyendo en este momento en Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Leeremos los primeros 5 versículos de este capítulo, mis hermanos. Romanos capítulo 12, del 1 al 5. Este pasaje tiene por título Deberes cristianos. Leamos, mis hermanos.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, a cada cual somos un cuerpo en Cristo, que no tenga más, y todos miembros los unos de los otros. Leamos nuevamente el versículo 4 y el versículo 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Gracias, Dios, nuevamente te damos por tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque ella es eficaz. Gracias porque a través de ella tú cada día estás mostrándonos tu voluntad. Ayúdanos a entenderla, a estudiarla, a practicarla, a no ser tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por permitirnos participar y por hacernos miembros del cuerpo de Cristo. Gracias por mis hermanos. También en esta noche y en este momento te pedimos que nos ayudes y nos edifiques a través de tu palabra. Te ruego también por mi esposo, para que tú lo guardes, le guíes a través de tu Espíritu Santo, para que todos podamos conocer tu palabra y ser orientados a través de ella. Muchísimas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro servicio. Qué gusto es poder llegar, hermanos, hasta sus hogares de esta manera que el Señor ahora en este tiempo nos permite glorificarle y honrarle. Amados hermanos, quiero invitarles para que permanezcamos allí en el texto que leíamos ahora último con mi esposa, en Romanos capítulo 12. Y qué bueno es que partamos del título que tiene esta porción de la Escritura, donde dice deberes cristianos. Qué bueno es que nosotros comprendamos por la palabra del Señor que tenemos deberes. Cuando se habla de la obra de Cristo a nuestro favor, siempre lo enfocamos como en el beneficio que nosotros hemos recibido. ¿Qué somos ahora en Cristo Jesús? ¿Cuántas cosas tenemos en Él? Pero poco nos enfocamos en los deberes que tenemos para con Dios y en los deberes que tenemos para con nuestros hermanos. Y aquí el apóstol Pablo nos está mostrando cuáles son los deberes que tenemos como creyentes, porque recuerde que es necesario que nosotros, al cumplir nuestros deberes, edifiquemos la iglesia del Señor, edifiquemos su obra a nuestros hermanos, siendo cada día, como dice la Escritura, de bendición. El apóstol Pablo así lo muestra, por ejemplo, cuando quiso ir a la iglesia de Roma para compartir algún don espiritual con los hermanos, es decir, llevar bendición a los hermanos. Nosotros debemos ser cada día de edificación, de bendición para nuestros hermanos al cumplir nuestros deberes cristianos.
También la carta a los Hebreos nos habla ya en el capítulo 13 de los deberes que nosotros tenemos para con Dios y nuestros hermanos. Y yo quiero que aprovechemos algunos espacios de nuestras transmisiones para que hablemos precisamente de esos deberes. Porque esos deberes, al ser cumplidos, edifican la iglesia del Señor y además glorifican el nombre de Dios. El Señor nos llamó para su gloria y excelencia, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, mediante la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que, amados hermanos, quiero invitarles en esta noche para que, meditando en la palabra del Señor, en este pasaje que hemos leído de Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5, tengamos en cuenta cuáles son esos elementos que nos llevan a ser de edificación para la iglesia. Esos elementos que son indispensables en el desarrollo de la iglesia. Ahora, esos elementos de los cuales quiero hablar en virtudes en cada uno de nosotros, hermanos amados, no son cosas que vendrán de fuera, sino deben brotar de dentro de nuestra vida, de nuestra relación con el Señor. El domingo pasado, en el culto de la tarde, compartí con los hermanos que se conectaron por Zoom precisamente de este tema, que es nuestro deber para con Dios y nuestros hermanos. Y yo quiero que hoy usted sea también partícipe de esta enseñanza, de esta porción de la palabra que nos presenta tres elementos indispensables en el desarrollo de la iglesia. El primero de ellos es la vida de piedad, el segundo es la humildad y el tercero es la unidad. Son tres cosas que no pueden faltar en su vida y en mi vida para que seamos de edificación a nuestros hermanos y así la obra del Señor crezca cada día, se desarrolle cada día. Cuando hablamos del desarrollo de la iglesia, he notado que ocurre en muchos, como aquel humorista, ¿no?, que se presentaba ante las cámaras de televisión con una cabrita, yo creo que ustedes recuerdan, y era aquel hombre, aquel campesino que era maltratado, que era perjudicado en su quietud, en su trabajo, y siempre andaba procurando buscar por uno y otro medio que le garantizaran tener paz, tranquilidad en su casa, en su finca, en su hogar, y siempre decía: todos hablan de paz, pero ninguno se compromete. Todos queremos que la iglesia se desarrolle, todos queremos que la iglesia crezca, y es más, he notado en muchas ocasiones creyentes, hermanos, que critican el por qué la iglesia de nosotros no crece, por qué la iglesia de nosotros no se desarrolla como vemos otras iglesias. Pero no sé si se han examinado en sus propias vidas, porque uno ve que el andar cristiano no ajusta con lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y es necesario que nuestra vida se ajuste a la palabra para que así nos convirtamos también en ese factor de crecimiento, en ese factor de desarrollo para la iglesia. Que no nos ocurra como aquel humorista que decía: todos hablan de paz, pero ninguno se compromete. Todos hablan de crecimiento de la iglesia, todos anhelan ver una iglesia desarrollada, pero ninguno se compromete. Que hoy nosotros podamos tomar un compromiso delante de Dios y aún también delante de su iglesia en cumplir estos tres elementos, estas tres virtudes que sé, amado hermano, que llevará a la iglesia al buen desarrollo. Entonces, quiero que leamos nuevamente el pasaje y así demos desarrollo a esta enseñanza. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada uno que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Qué maravilloso, hermanos, es leer textos como estos que son muy fáciles de entender y son muy prácticos también para llevarlos a la realidad en nuestra vida cristiana. Así que recuerde que el primer elemento que es vital, que es indispensable para el desarrollo de la iglesia en su vida y en mi vida es la piedad. En este contexto, hablando de la piedad, tiene que ver con esa virtud que en respuesta al amor de Dios, al amor que Dios ha derramado por usted, hombre, y también en una vida sincera y en una vida verdadera, en devoción a las cosas santas y espirituales, sea reflejada en nuestra manera de vivir. Es decir, que nosotros no solamente digamos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que amamos a Dios, sino que eso se vea en la realidad. Que nuestra manera de vivir se ajuste a lo que profesamos. Algunos siempre critican, ¿no?, de ciertos creyentes, de ciertas personas que no están viviendo como es digno del Señor. ¿Quiénes son los que nos critican? Precisamente son los de afuera los que nos están criticando. Aquellos que aún no han llegado a los pies del Señor critican en muchos creyentes que no están viviendo conforme a lo que profesan. Hoy precisamente compartiendo con una persona decía que el creyente, y él no es una persona que se identifique con nosotros en la fe, pero él decía que es muy importante que los creyentes den ejemplo, que los creyentes muestren verdaderamente en quién han creído. Y me llamaba la atención porque es precisamente la demanda que nos hace el mundo a nosotros. Que reflejemos a Cristo Jesús, que tengamos una vida de piedad, una vida en la que en respuesta al amor de Dios, que en respuesta al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros amemos las cosas espirituales, nosotros amemos lo que es sagrado, lo que es santo, y entonces vivamos de acuerdo a ello. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento, la piedad consistía también en presentarse delante de Dios con una ofrenda. Pero esa era una ofrenda sacrificada, una ofrenda muerta. La persona llevaba un cordero y lo presentaba delante de Dios, lo ofrecía delante de Dios como un olor grato ante su presencia. Hoy nos está diciendo la Escritura que nos presentemos nosotros mismos. La palabra presentarnos tiene que ver con ofrecernos nosotros mismos, ofrecer nuestra propia vida como una ofrenda al Señor. Qué bueno es cuando uno presenta ofrendas al Señor. Nos complace grandemente presentar ofrendas al Señor. Cuando damos abundantemente nos parece grato entregar nuestros recursos al Señor. Sabemos que Él prosperará nuestras vidas, que Él abundará en nosotros todo aquello que damos. Qué bueno es cuando sacamos también de nuestra casa, de nuestros productos de primera necesidad, algo para compartir con el que padece necesidad. Todo eso nos satisface. Pero estoy seguro, amado hermano, que habrá mayor satisfacción cuando no sea nuestro dinero, cuando no sean nuestros recursos, cuando no sean nuestras cosas las que ofrecemos en olor grato a Dios, sino cuando sea nuestra propia vida. El apóstol Pablo es ejemplo de haber ofrecido su propia vida, y él la ofreció a tal punto que para él era un privilegio sufrir por causa de Cristo Jesús. Él murió por causa de Cristo Jesús, y el día en que el apóstol Pablo moría por causa de Cristo Jesús, estoy seguro que su expresión fue semejante a la del diácono Esteban. No hubo un momento de lamento,
No hubo un momento de tristeza, de desesperanza, donde quizás reclamaran a Dios el por qué permitirle sufrir, el por qué permitirle morir de esa manera tan cruel, tan triste, sino que ellos con gozo, como lo hizo el diácono Esteban, levantó los ojos al cielo y vio al Señor sentado allá en su gloria, y sabía que en el momento que su vida fuera cortada de la tierra, automáticamente estaría en la presencia del Señor. Él entregó su vida por el Señor y la entregó de manera literal, pues murió siendo un mártir por causa de Cristo Jesús. El apóstol Pablo murió siendo un mártir por causa de Cristo Jesús. Y antes de morir, vemos textos que nos motivan a continuar, a seguir adelante. Como ese texto que dice que Él con el mayor gusto, dice, yo con el mayor placer gastaré todo lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, entregaré mi vida por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Él entregó todo su ser, todo cuanto era por causa del Señor. Y recordemos también las palabras cuando ya estaba próximo a pasar a la presencia del Señor, cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Este sacrificio que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tiene que ver con ofrecer nuestra vida entera al Señor Jesucristo. Que si somos vituperados por causa del Señor, nos sintamos dichosos. Como dice el apóstol Pedro también: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Si alguno padece por causa del Señor, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Qué maravilloso, hermanos, es entender que debemos ofrecer nuestras vidas, no entregar tan solamente nuestros recursos, lo que tenemos, sino nuestra propia vida, consagrarla al Señor, vivir para agradar a nuestro Dios. También, amados hermanos, la vida de piedad tiene que ver con que nuestro diario vivir se convierta en un culto verdadero al Señor. Cuanto hacemos en el día, todo debemos hacerlo para la gloria del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que aún lo mínimo de nuestra vida debemos convertirlo en un culto al Señor. Por eso nosotros, amados hermanos, es una lucha constante, pero debemos estar en ella, mantenernos en pie, siempre procurar nuestra salud mental. Lo que nosotros pensamos que sea para la honra y gloria de Dios. Debemos procurar que nuestras palabras sean siempre sazonadas con sal, que hablemos siempre con gracia, para que también los que nos oyen puedan agradarse de nuestras palabras, que nuestras palabras siempre glorifiquen al Señor. El Señor nos dice que se debe quitar de nuestra boca toda palabra corrompida, para que así se conviertan nuestras palabras en alabanzas al Señor, en un culto diario verdadero al Señor. También dice la Escritura que se debe quitar de nuestra boca la mentira. Dice que no nos mintamos los unos a los otros, engañándonos a nosotros mismos. Que debemos procurar quitar todo engaño de nuestros labios. Dice, refrene sus labios y su boca no hable engaño, dice la palabra, para que nuestra vida entonces sea un culto diario al Señor. Y así como cuidamos nuestra mente, así como cuidamos nuestras palabras, así también, amados hermanos, debemos cuidar nuestras manos, que lo que hagamos o hacéis otra cosa, dice el apóstol,
hacerlo para la gloria de Dios. Todo cuanto hacemos debemos siempre enfocarlo para la gloria de Dios. Imitar a Cristo Jesús. Dice la palabra de Cristo Jesús que en Él nunca se halló engaño en su boca, que Él nunca pecó, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó, pero sin pecado. Y a veces nosotros, tratando de justificar nuestra regular o quizás mala manera de vivir, decimos que es que Cristo es Dios. Y claro, nosotros no estamos al nivel de Cristo para poder vivir como Cristo. Pero escuche lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, y ahí no vamos a tener excusa ni justificación para no hablar como Cristo y para no actuar como Cristo. No tenemos justificación. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay lugar a esa excusa. Es un pretexto cuando nosotros decimos que Cristo sí pudo vivir sin pecar. Nosotros podemos también vivir sin pecar. Por eso el Señor nos está diciendo que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Por eso el Señor nos está diciendo que no proveyamos, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Y dice también la palabra que debemos combatir contra los deseos. Dice, los cuales, esos deseos con los cuales debemos combatir, ellos combaten contra el alma. Entonces, amados hermanos, no hay lugar, no hay justificación para no presentar nuestra vida cada día como un culto verdadero al Señor. ¿Qué es lo primero que usted hace al despertar? Bueno, quizás alguno de manera jocosa esté pensando allá y diga: pastor, pues abrir los ojos, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que usted hace cuando despierta, cuando abre sus ojos? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Sabe cuál es la tendencia de aquellos que duermen con sus celulares al lado? La tendencia es de una vez revisar en el celular a ver quién le escribió mientras dormía, o mirar en las redes sociales a ver qué nuevo subió alguno de sus amigos. Esa es la tendencia humana. Pero ¿sabe qué debe hacer el cristiano apenas despierta en la mañana? Debe conectarse con Dios. Ahí desde su cama, ahí en el silencio de su corazón, conectarse con Dios. Yo estoy seguro que mi esposa ni siquiera se da cuenta. ¿Qué hago yo apenas me despierto a cualquier hora de la mañana, de la madrugada? Hoy me levanté cuando eran las 4:30 de la mañana, y yo creo que ella ni cuenta se dio. En el momento que me levanté, salí, di una vuelta por la casa, revisé algo que, bueno, escuché un ruido, fui, revisé, y yo estoy seguro que ella no se dio cuenta de eso. Pero antes de salir de mi cuarto a mirar a ver qué era lo que había ocasionado un ruido o qué estaba pasando por allí, por los alrededores, inmediatamente me conecté con Dios. Decir: Señor, buenos días, gracias. Gracias porque me permites de nuevo levantarme. Gracias porque, Señor, no solamente estoy vivo, sino que también hay salud en mi cuerpo. Gracias, Señor. Y siempre ser agradecidos, estar en conexión con nuestro Dios, y así pasar todo el día agradecidos con Dios, orando al Señor y luchando. ¿Por qué digo luchando? Porque la carne, hermanos, desde el momento que nosotros nos conectamos con Dios, ella comienza a reclamar atención. La carne comienza a reclamar satisfacción, y necesitamos luchar contra los deseos de la carne, luchar contra Satanás, que trata siempre de colocarnos tropiezo en nuestro andar, y luchar aún también contra el mundo que trata de distraernos para que nuestra atención no se enfoque en Dios. Necesitamos, hermanos, cada día crecer, cada día desarrollarnos en nuestra vida de piedad.
Y recuerde que la vida de piedad en este contexto es esa respuesta de consagración al amor y sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. También es necesario, amados hermanos, en esta vida de piedad, como lo dice el versículo 2, escuche bien, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, es necesario guardar distancia del mundo. Es necesario sí mirar lo que ocurre en el mundo, pero no para conformarnos al mundo, sino para acudir más a Dios y aferrarnos más a Dios, de modo que el mundo no nos arrastre. Si miramos, hoy día encontramos creyentes haciendo apología a todo lo que el mundo está promocionando, a toda la inmoralidad que cada vez más y más está tomando fuerza. Aún hay creyentes, tristemente lo digo, haciendo apología a ello. Otros, en su afán como de tratar de resistir a todo lo que el mundo está haciendo, comparten y en sus redes sociales suben publicaciones sin darse cuenta que en la medida que usted abre una de esas publicaciones que va en contra de la moral, usted le está dando ventaja a esa publicación. Cuando usted la comparte, así sea en intención de protestar, usted le está dando ventaja también a esa publicación. ¿Qué es lo que necesitamos? Cada día guardar la distancia del mundo, no conformarnos. Hay una versión que tengo acá presente en este momento y es la versión que ustedes conocen también, la Nueva Versión Internacional. Dice en esta versión, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados sus pensamientos. También otra versión que tengo acá presente dice: no os adaptéis al mundo, no se amolde, no se adapte al mundo. Y otra versión que tengo acá también, con las cuales me gusta ampliar el concepto de Dios para nuestra vida, dice: no vivan según el mundo, no se conformen al mundo. Guarden la distancia, manténganse distantes. ¿Y por qué conformarnos al mundo, amados hermanos? ¿Por qué conformarnos al mundo cuando el mundo nos aborrece? Dice la palabra del Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué amoldarnos? ¿Por qué conformarnos al mundo que aborrece a nuestro Salvador? Y si el mundo aborrece a nuestro Salvador y nos acomodamos al sistema del mundo, eso es darle la espalda a nuestro Salvador. No debemos darle la espalda a nuestro Salvador. Por el contrario, debemos darle la espalda al mundo, distanciarnos del mundo y abrazar cada día a nuestro Salvador, seguir la palabra de nuestro Dios. Hay cosas en las cuales debemos marcar la diferencia, porque algunos también nos han censurado, nos han cuestionado porque hemos cerrado nuestros templos a causa de esta epidemia que ha venido afectando al mundo entero, y nos han tildado de conformarnos al mundo. Este contexto no aplica, esto no es conformarnos al mundo, esto es obedecer la autoridad civil a la cual Dios nos manda a acatar, la cual Dios nos manda a obedecer. Esto no es conformarnos al mundo, esto es cuidar la salud. Está bien, dependemos de Dios, porque también nos han tildado de falta de fe. No es falta de fe, es prudencia. Una cosa es la falta de fe, otra cosa es la prudencia. El Señor nos llama a la prudencia. Por eso, con respecto a la prudencia, nos manda a no andar de noche, sino de día. Y no es que si no ando de noche es por falta de fe, no, es por prudencia. Si hoy nuestros templos están cerrados y estamos esperando, no es por temor a la muerte, es por prudencia. ¿Por qué hemos de traer sobre nosotros perjuicio?
¿Por qué hemos de exponer nuestro cuerpo siendo el cuerpo el templo del Espíritu Santo? Entonces, esto lo digo, amado hermano, para que marquemos la diferencia entre lo que es amoldarnos al mundo, vivir conforme al mundo, y lo que es la prudencia y obediencia a las autoridades. El Señor nos invita hoy para que aportemos con nuestra vida al desarrollo de Cristo y del cuerpo de Cristo, y para esto es necesario que vivamos conforme a la piedad. El Señor nos invita a vivir conforme a la piedad. Ahora, he dicho que vivir conforme a la piedad tiene que ver también con guardar la distancia del mundo y tiene que ver también con estar cada día en una constante renovación. ¿Qué debemos renovar cada día? Debemos renovar nuestro pensamiento, debemos renovar nuestra manera de pensar, porque en el momento que usted y yo renovamos nuestra manera de pensar, también será renovada nuestra manera de actuar. Y en la manera que es renovada nuestro actuar, entonces nuestra vida será agradable al Señor. En la manera que nuestra mente se ajusta a la mente de Cristo, seremos agradables al Señor. Y Él nos dice que debemos procurar serle agradable, que debemos procurar lo que es agradable al Señor, para que reciba nuestra vida como un culto verdadero, un culto racional, un culto diario, amados hermanos. En segundo lugar, dije que es necesario vivir también en humildad. Es necesaria la humildad para que haya edificación en el cuerpo de Cristo. Muchas personas se han desanimado de seguir allí unidos, constantes en la iglesia, desarrollándose en la obra del Señor, porque un momento de soberbia de alguna persona le causó desánimo. Cuando una persona causa desánimo a otra, eso se traduce también en la Biblia como poner tropiezo. Y dice la palabra que no debemos ser tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. En lugar de ser tropiezo, debemos ser de bendición, de ayuda, de motivación para nuestros hermanos. Y aquí entonces, mirando en la Escritura lo que implica la humildad, escuche bien, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento, en conocer mis fortalezas, en conocer mis debilidades también, en conocer mis limitaciones y obrar en consecuencia a ello. Amados hermanos, Cristo Jesús, Él sabía quién es o quién era antes de venir a la tierra. Él sabía que era Dios. Pero dice la Escritura que Él no se conformó al ser igual a Dios. Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Él sabía que era Dios y también sabía que al hacerse humano estaría limitado, que tendría debilidades también. Él sabía, Él era consciente de todo ello y vivió en consecuencia a ello. Nunca dejó de ser Dios y fue humilde. Nunca dejó de ser humano y fue humilde. Y Él nos dice hoy que aprendamos de Él, que es manso y que es humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Es necesario, hermano, que usted se conozca muy bien, que usted mire en la Escritura quién era, que usted mire en la Escritura quién es, y que usted mire en la Escritura quién será cuando Cristo haya transformado su vida, su cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Cuando Cristo haya transformado su vida, su cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Es necesario que usted se conozca muy bien y entonces, en consecuencia a ese conocimiento, usted actúe. Mire, amados hermanos, cuando nosotros nos conocemos bien, así como Cristo se conoce bien, actuaremos como Cristo. Cristo supo guardar siempre su lugar. Nosotros necesitamos aprender a guardar siempre nuestro lugar. La humildad, amados hermanos,
nos ayuda a tener un concepto juicioso de nosotros mismos. Si miramos en otras versiones, el tener o el pensar con cordura es no pensar alocadamente, es no pensar como locos, es no pensar desmedidamente, es no pensar de una manera ficticia, sino real de lo que somos hoy en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos conocemos bien y nos consideramos con Cristo Jesús, amados hermanos, seremos humildes y trataremos a nuestros hermanos así como Cristo te trata, así como Cristo me trata. Yo quiero que piense usted por un momento, cuando Cristo te ha humillado. ¿Será cuando has pecado? ¿Cuando has faltado a la santidad? ¿Cristo te ha humillado? ¿Cristo te ha, como decimos, sacado a la cara lo que Él ha hecho por tu vida? Estoy seguro que no. Estoy seguro que Cristo nunca nos ha menospreciado en nada. Estoy seguro que Cristo siempre nos ha mirado y te ha mirado, me ha mirado. Digo nos, pero quiero personalizarlo. Cristo, cuando has pecado, nunca te ha mirado con desprecio, sino te ha mirado con ternura y con esperanza para decirte: hijo, yo te voy a ayudar. Has fallado, pero yo te voy a ayudar. Y nunca nos ha humillado. Si Cristo nunca nos ha humillado, ¿por qué humillarnos entre nosotros? Es necesario que nos conozcamos bien, porque cuando hay conocimiento de nuestras debilidades, cuando hay conocimiento de nuestras flaquezas y hay conocimiento también de nuestra fortaleza y de nuestra esperanza en Cristo Jesús, entonces yo aprenderé a tratar con dignidad a mi hermano, con esa dignidad que Cristo le ha dado, porque delante del Señor, humanamente, nadie es digno, pero Cristo Jesús nos ha dignificado y tenemos que aprender a tratarnos con esa dignidad con que Cristo nos trata cada día. Cuando nosotros vivimos en la humildad que el Señor nos invita, aprendemos a considerar también a los demás. ¿Sabe qué aprendemos a considerar de los demás? Las flaquezas de ellos. Como ya he conocido mis flaquezas, ahora puedo considerar las flaquezas de mis hermanos y tener de ellos compasión, tener de ellos consideración y nunca señalarlos con el dedo, sino guardar mis manos y acudir a ese hermano para ser de apoyo para él, de ser de fortaleza para él. Amado hermano, es necesario que recordemos en este contexto lo que Cristo nos dice allá en Filipenses capítulo 2 versículo 3. Es necesario que aprendamos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando yo me conozco, cuando yo sé quién soy, ya veré a mi hermano como superior a mí. Y en lugar de imponerme sobre él, ahora haré como Cristo. Me presentaré como un siervo para mi hermano. Y querré ayudar a mi hermano. En lugar de ponerlo a servir para mí, ahora yo quiero servirle a él. Quiero ayudarle a él. Cristo Jesús, después de haberle servido a sus discípulos, siendo el Rey, siendo el Señor, después de servirle a sus discípulos, les dijo: ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué era lo que había hecho Cristo en ese momento? Lavarle los pies a sus discípulos. Un acto de humildad, consideración y amor por sus discípulos. Así también debe ser nuestra manera de vivir. Y cuando nosotros hemos aprendido de la humildad de Cristo y la ponemos por obra, entonces esa humildad nos ayuda a limitar nuestro concepto. Es necesario que aprendamos a limitar nuestro concepto. El concepto que tiene usted de sí mismo, usted debe limitarlo. ¿Pero limitarlo a quién o a qué? Usted debe limitarlo al concepto de Cristo. Usted no piense más de sí mismo de lo que piensa Cristo de usted.
Porque cuando nosotros no pensamos o no nos ajustamos al concepto, no nos limitamos al concepto de Cristo por nosotros, nos extralimitaremos. Y extralimitarse es ir al extremo, y el extremo te hará daño. Por eso es necesario que usted piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así es como debemos pensar, y entonces mantendremos una actitud muy serena frente a nuestros hermanos, y querremos ayudar a nuestros hermanos, querremos ser de bendición para nuestros hermanos. Y en tercer y último lugar, el elemento que debemos siempre tener presente también es la unidad. En nuestro cuerpo hay muchos miembros, pero miramos en la Biblia la unidad. La unidad también es una virtud. Mire que cada uno de estos elementos son una virtud. La piedad es una virtud, la humildad es una virtud y la unidad es una virtud. En este contexto, la unidad es una virtud indivisible. Es una virtud que aunque estemos conformados de muchos miembros, siempre permaneceremos unidos por tener una misma naturaleza. La iglesia del Señor tiene una sola naturaleza. El cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo tiene una sola naturaleza. Usted y yo compartimos la misma naturaleza. ¿Y sabe cuál es esa naturaleza? Aparte de compartir la naturaleza humana, también compartimos la naturaleza divina. Porque el Señor nos ha hecho, dice el apóstol Pedro, nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. No nos podremos separar. Usted nunca dejará de ser humano. Yo nunca dejaré de ser humano. Usted nunca dejará de participar de la naturaleza de Dios. Yo nunca dejaré de participar de la naturaleza de Dios. Es una virtud. Usted y yo hoy somos indivisibles. Por más que usted se quiera separar de mí, no lo podrá lograr. Y por más que yo me quisiera separar de usted, nunca lo podré lograr. Porque Cristo efectuó en nosotros la unidad perfecta. Así como Él es uno, dice en la oración allá en San Juan capítulo 17, que así como Él es uno en Dios, Cristo son uno, nosotros también seamos uno en Él. Y hoy usted y yo somos uno en Él. De manera, mis amados hermanos, que la unidad ya es una realidad en nosotros. ¿Qué nos corresponde ahora? Vivir como tal. Usted no puede separarse del cuerpo. Ningún miembro que se separe del cuerpo puede vivir. El miembro sin el cuerpo está muerto. Nuestra vida es el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo, y en Él estamos perfectamente unidos. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué debemos hacer ahora? Disfrutar la unidad. Que querramos siempre estar unidos, congregados, motivándonos, exhortándonos los unos a los otros, dice la palabra. Y tanto más, cuanto veis que aquel día, el día del Señor, el día en que seremos perfectos en Cristo, se acerca. Amados hermanos, es una responsabilidad, es un deber suyo, es un deber mío, guardar estos tres elementos en nuestra vida, practicarlos en nuestra vida. Recuérdelo, una vida de piedad, de consagración a Dios, en respuesta a su amor y sacrificio por nosotros. Es necesario la humildad, donde usted no piense más de lo que Cristo le ha concedido, y es necesaria la humildad, donde usted valore la importancia y la necesidad de estar siempre unido a nuestros hermanos, porque sólo así la iglesia del Señor seguirá desarrollándose cada día más y más. Esto requiere un compromiso de parte de nosotros.
No es que anhelemos ver una iglesia desarrollada, pero yo vivo como quiero, trato a mis hermanos como quiero y a la congregación, a la iglesia, no la estimo como parte de mi vida. Así nunca podrá haber desarrollo por parte suya. Es necesario que encarnemos estas tres virtudes y las vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y te glorificamos por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos llamado a tu reino celestial. Gracias, Señor, por habernos hecho miembros del cuerpo de Cristo, en el cual hoy estamos perfectamente unidos y hoy aguardamos con paciencia el momento glorioso en que tú nos perfeccionarás también en nuestro cuerpo mortal. Amado Dios, gracias por la iglesia. Y quiero en este momento suplicarte, Señor, que sea tu paz, tu gracia y tu misericordia con cada uno de mis hermanos, enseñándonos a vivir cada día conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por cada hermano que se ha conectado hoy a nuestro servicio. Permite, Dios, que tu palabra le pueda redarguir, le pueda edificar, le pueda ayudar en su crecimiento cada día. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado entonces al final de nuestro servicio en esta noche. Agradecerles altamente por estar siempre allí conectados, por estar allí siempre dispuestos a recibir la palabra y crecer juntos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que el próximo jueves, con la ayuda del Señor, nos volveremos a encontrar a las 7 de la noche por esta misma página y seguir compartiendo también con nuestros amigos y con nuestros familiares, vecinos, el link para que todos podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Feliz noche para todos, que el Señor les bendiga y seguimos en contacto. Bendiciones.